Muy buenas noches a todos, muchas gracias por participar. Estoy seguro que les va a encantar este tema. Bueno, este es un ejemplo de lectura en arcanos mayores. Como sabemos, pues, las lecturas en arcanos mayores se hacen normalmente en tarot de Marsella. Los tarotistas profesionales siempre manejan por lo menos dos barajas, una baraja de tarot de Marsella para arcanos mayores y para la lectura con el mazo completo de las 78 cartas utilizan el Whale Rider. Y ya es, digamos, como un tema ya establecido. Todos los que leen profesionalmente lo hacen así, y en diferentes escuelas. Incluso antiguamente, mucha gente leía solo con Marsella, con los 78 arcanos, pero ahora la tendencia, digamos, ya los últimos 20 o 30 años es arcanos mayores con Marsella y todo el mazo con Whale Rider. Y entonces nosotros estamos enfatizando mucho la lectura en arcanos mayores con el tarot de Marsella. Tiene una lectura muy interesante, tiene características, por ejemplo, el caso este, estamos dando la lectura, la famosa 7-14-21, que es una de las tiradas gitanas, y tenemos un ejemplo de consulta real que creo que les va a encantar. A mí me encantó, sobre todo me encantó el comentario que luego hizo la persona, ¿no? Porque es una persona que la pedí voluntaria para poder preparar mi separata de la clase de tarot, ¿no? Y entonces, bien. Así que ahorita vamos a ver la lectura. Está entrando más gente, qué bien. Bienvenidos todos, muy buenas noches, muchas gracias por participar. Acá tengo que buscar la lectura. Sí, es este, no me equivoco, es esta. Sí, porque esta foto la dejé tomando un espacio porque sé que la zona derecha sé que esta zona acá a veces no se ve en la pantalla, ¿no? Así que muy bien. Esta es una lectura sobre las capacidades extrasensoriales. O sea, las cualidades que puede tener una persona, por ejemplo, es una lectura que no se hace normalmente, el público común no consulta este tema, pero en este sistema que es la lectura 7-14-21, la llamaba así porque comenzamos 1, 2, ¿no? Pero vamos a poner que pinte el lápiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Finalmente, la última carta la ponemos encima, ¿no? Esa es la famosa lectura 7-14-21 que tiene muchas bondades y que en este caso la vamos a usar para una lectura que se hizo de una persona que efectivamente ha estudiado I Ching y sigue, digamos, algunos cursos y generalmente, por ejemplo, a veces vienen a consulta a personas que tienen cualidades de evidencia y que se quieren dedicar a un arte de adivinación o a la astrología. Y entonces, en ese caso, nosotros utilizamos esta lectura cuando la persona lo solicita, ¿no? Una consulta normal, como digo, no se ve esta lectura, pero este fue un modelo para una clase, ¿no? Y como en todo lo que es la lectura 7-14-21, siempre ubicamos a nuestro consultante. En este caso era un varón de 31 años de edad, y entonces, al ser un varón de 31 años de edad, su carta va a ser el emperador. Entonces lo hemos puesto acá. Y además, aunque es soltero sin hijos, podríamos haberle asignado la carta del carro, pero preferimos asignarle la carta del emperador porque, digamos, la carta del carro a veces puede tener, digamos, un significado en lo que significa lo que estamos preguntando, o sea, alguna cualidad. Y entonces por eso preferimos usar la carta del emperador porque por edad, a más de 30 años, a tener 31 años, se puede usar la carta del emperador. Y bueno, como ya nosotros designamos a nuestro consultante como el emperador, cuando hacemos digamos, la tirada, o sea, cuando barajamos las cartas, ya vamos pensando en él como el emperador y al momento que escogemos las cartas para ir echándolas, también es el emperador, ¿no? Y salió aquí en esta posición. Entonces significa que en este tema de lo que es las capacidades extrasensoriales o las facultades o los CIDIs, esta persona, digamos, lo maneja en forma muy equilibrada, o sea, quiere decir que sí él sabe que está tratando de hacer algo para eso,
no está abandonado, pero tampoco está haciendo un esfuerzo excesivo, porque estaría abandonado si su carta hubiera aparecido, por ejemplo, acá en la primera fila, y estaría haciendo un trabajo excesivo si su carta hubiera aparecido acá en la fila superior, ¿no? Entonces, es, como digo, esto, la posición nos indica, pues, de que la persona, digamos, tiene esto, una actitud moderada con respecto a eso y lo está trabajando en realidad, ¿no? Por otro lado, ya tiene un tiempo caminando en este tema porque estamos acá, contando de acá, uno, dos, tres, cuatro, cinco, está en la quinta fila, en la quinta columna, perdón, y al estar en la quinta columna significa que él ya tiene avanzado un camino en esto, ya avanzó, ¿no? Ya, y pero además tiene muchas cosas ciegas o muchas cosas las cuales no se está percatando, ¿no? Y bueno, y por acá tiene cosas que se está mirando, hay un panorama que él sí ve, ¿no? Ya, y entonces era muy interesante, ¿no? Y entonces analicemos carta por carta, primero qué es lo que tiene él acá, que son sus capacidades mentales, y eso está muy interesante, porque dentro de sus capacidades mentales aparece primero la visión áurica, ¿no? Aparece la visión áurica porque la carta del mundo es pues justamente, digamos, la visión áurica, ¿no? Bien, y entonces estamos como decía, con que él tiene la visión áurica, ¿no? Y la tiene desde siempre, o sea, siempre ha tenido la capacidad de ver el aura porque tiene la carta del ermitaño ahí detrás, ¿no? Que esa carta del ermitaño mira al pasado, o sea, mira hacia acá, mira al pasado, y entonces significa que siempre lo ha tenido y hasta ahora lo sigue teniendo, ¿no? Y además tiene capacidad empática, ¿no? Tiene capacidad empática porque, digamos, tiene, digamos, la carta de los enamorados, que significa que es capaz de, digamos, introducirse en la mente de otra persona, pero por empatía, que es una cualidad, digamos, que se da mucho en los terapeutas, y justamente ya en los últimos años se ha desarrollado una teoría acerca de las neuronas espejo, que las neuronas espejo son las que tienen desarrollados los terapeutas, los médicos, los adivinos, los astrólogos, los curanderos. Bueno, entonces si esas neuronas espejo son las neuronas que nos permiten, o sea, hay una función del cerebro que nos permite a nosotros ingresar dentro de la mente de otra persona, ¿no? Y los que tienen desarrollado eso son, como digo, los terapeutas. Bueno, en la antigüedad, acá tenemos la carta del mago, en la antigüedad, pues el médico, el astrólogo, el adivino eran lo mismo, eran todo lo mismo, ¿no? Entonces el famoso médico brujo con su sombrerito con cuernitos, ¿no? Aquí en la China, el druida con su cuernito de venado, el indio americano con su cuernito de toro, el chamán mongol con su cuerno de venado también, el chamán chino también con su cuerno de venado. Entonces eran médicos y eran sacerdotes y adivinos, ¿no? Entonces, y todos ellos tienen esta capacidad y este chico lo tiene, ojo, y él es muy consciente porque es una carta que él la ve acá. O sea, él es muy consciente que tiene la capacidad empática. Entonces, al tener esta capacidad empática, esta persona en realidad es muy, muy adecuada para dedicarse a las artes de adivinación, a la lectura, ¿no? Porque por un lado puede ver el aura, que es una cosa que él puede desarrollar, y además es empático. Entonces tiene dos cualidades. Y como digo, estas son cualidades que él tiene de toda la vida. Él nació con esto. Simplemente él nació con esto. Y si nosotros vemos en la base, porque esto es lo que está en su mente, son las capacidades que él tiene mentalmente, y si vemos en su base, en lo que le da sustento, lo que le da sustento a estas capacidades que él tiene, entonces tiene la justicia, que la justicia es la carta pues que representa el karma por excelencia. Y si, digamos, estamos preguntando por las capacidades extrasensoriales en una carta que significa karma, significa que él ya en vidas pasadas ha tenido prácticas, o sea, ha tenido prácticas, entonces le toca nacer de repente una familia donde él herede esas capacidades, ¿no? Pero digamos, porque él ya en vidas pasadas trabajó esto, y es muy, muy interesante porque tiene dos cartas de protección muy importantes del tarot en la base. Tiene la templanza, que es el ángel, y tiene la estrella pues son los astros, que son dos cartas de protección. Entonces tiene dos cartas de protección, ¿no?
y las tiene junto a la carta del karma. Entonces significa que esta persona ya tiene mérito acumulado de encarnaciones anteriores definitivamente. Pienso que no solo de una encarnación, ¿no? Y bueno, entonces muy interesante. Esta lectura, la verdad que a mí me encantó. No es una de los mejores casos, de los ejemplos que yo he pedido, porque para nuestras clases, digamos, siempre yo pido para elaborar los manuales que personas desconocidas hagan una consulta, porque en adivinación siempre lo mejor es que uno no conozca a la persona, porque después tiene pues el feedback, ¿no? O sea, después de la consulta yo le envío a ellos, digamos, el texto, corto la parte de la lección, que es el texto de la lectura que hice de modelo, se lo envío y ellos después me escriben, ¿no? Y esta persona, digamos, tuvo un feedback muy interesante, ¿no? A mí me encantó esto del feedback. Voy a buscar ahorita para leerles un poquito de lo que dijo este chico. No, a ver, muy bien, está por acá. No, solamente le voy a dar una parte. Buenos días, estimado maestro Cruz. En primer lugar, agradezco enormemente su tiempo y expertise que pone a disposición de forma gratuita al hacer este trabajo de lectura de cartas. En líneas generales, puedo decir que me ha sorprendido y a la vez confirmado algunas intuiciones que tenía sobre el asunto. Como comenta, vengo practicando esporádicamente el I Ching desde ya 5 años, con bastante sobriedad pero constante. He llevado cursos y lo sigo usted desde hace tiempo también, por lo que me he familiarizado con algunos aspectos del oráculo de los cambios. La astrología es un tema más reciente, pero igualmente me llama la atención en demasía. No he tenido un acercamiento a la práctica del tarot por ahora, más sí lo he estudiado de forma teórica y por medio de los símbolos. No estaba seguro de si lo que podía percibir era el aura de las personas o algún prejuicio instintivo. Ahora me queda más claro que lo primero tiene un peso también. El tema de la religión como obstáculo lo he sentido desde adolescente y por eso me decidí a estudiar filosofía. Por ello creo que es muy revelador que me comente usted que esa formación religiosa haya sido un impedimento para poder seguir estudiando la sabiduría ancestral del mundo. Por otra parte, sí he sentido muchas veces esa conexión con lo superior y cómo me ha guiado. No sabía el asunto de poder ser un psicopompo, ayudador de las almas. Eso me ha dejado pensando. Lo de las visiones y el poder prever, puedo decir que solo han sido muy contadas veces o quizás falta entendimiento de parte del asunto. Bueno, aunque haya sido muy contadas veces, ¿no? Aunque haya sido muy contadas veces, ya digamos, está, ¿no? Está el fenómeno y justamente, digamos, él tiene acá la parte de lo que es interpretar los símbolos también, que es la estrella. La estrella es interpretar los símbolos, comunicación con seres superiores, o sea, puede escuchar a su ángel de la guardia o puede tener comunicación con divinidades, con seres de planos celestiales, ¿no? Entonces tiene una muy buena base, ¿no? Muy buena base, o sea, su capacidad, las capacidades extrasensoriales que tiene este chico, digamos, están muy bien esto fundamentadas. Y por otro lado, acá nosotros tenemos esta línea, la sacerdotisa, que significa que él sabe que, aunque no le hayan enseñado, porque la sacerdotisa le da la espalda, él tiene, digamos, un conocimiento, una sabiduría que viene de ancestros, viene por el linaje materno de su familia, ¿no? Esto es decir, una sabiduría que viene por el linaje materno, una sabiduría profunda, ¿no? Y de ahí le viene la capacidad empática y la capacidad de interpretar los signos. Pues la capacidad de interpretar signos es una capacidad, pues, que es indispensable, no tanto para el astrólogo, pero para el practicante de I Ching, indispensable para el tarot también, ¿no? O sea, para el adivino indispensable. Entonces este chico está siguiendo por muy buen camino porque tiene esa capacidad. Y por otro lado, hay cosas pues que él no ve porque son las cosas que están en su espalda, ¿no? Las cosas que están en su espalda son, por ejemplo, este tema, como decía, como yo le mencioné, de que tiene, digamos, él tiene que cortar con el aspecto religioso formal, porque el aspecto religioso formal, digamos, es una de las cosas que le impide a él desarrollar, o sea, tiene muchos temores. Acá está la luna, ¿no? Acá está el loco, la búsqueda y el derrumbe, o sea, su mundo se le desmorona a él justamente porque tiene temores y esos temores se van a ir. Pero acá la carta de la muerte significa que hay que cortar o hay que cambiar. Entonces hay que cambiar
la parte del pensamiento espiritual estereotipado, lo institucional, y él más bien tiene que trabajar en la parte profunda, ¿no? En lo que ha heredado, además, porque él tiene por karma las capacidades, pero también para desarrollar las capacidades tiene que haber nacido en una familia donde herede eso genéticamente, porque el karma y la herencia, digamos, familiar siempre están ligados, ¿no? No son separados. Y entonces él tiene eso y entonces él tiene que desarrollar más el contacto con su propio guía interior. El ermitaño nos habla del guía interior, porque el ermitaño es una carta que tiene acá la lámpara, ¿no? Y lleva una carga también, ¿no? Entonces el ermitaño es el guía interior, el recogimiento, la introspección. Entonces él tiene que trabajar más la introspección, y acá tiene el ángel, que es la comunicación, ¿no? Entonces, y estos aspectos, como digo, están un poco, él tiene, digamos, sus capacidades las tiene un poco obstruidas por el tema de lo formal. Muy bien, entonces, si estamos ahí, llegamos hasta ahí, y ahora vemos qué es lo que él tiene que hacer para ejercitarse, y eso siempre lo vemos con la Carta de la Justicia, pero la Carta de la Justicia es la carta del examen, ¿no? Y entonces, para que ejercitarse, ¿qué tiene que hacer? Ya, acá esta carta, que es la carta de él, ya acá va a significar otra cosa, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que él tiene que hacer? Él tiene primero que estabilizarse, tiene que empoderarse, tomar poder y acudir a su sabiduría ancestral, acudir a lo que tiene él, herencia de sus antepasados, cortar con digamos, con lo que es los prejuicios de la formalidad, o sea, con las creencias religiosas que, digamos, de algo que ya está instituido, no sea lo instituido, lo formal, a él no lo deja avanzar. Trabajar en su capacidad de percibir los símbolos, prestar más atención a sus sueños y a la comunicación que él puede tener con los seres superiores, con los ángeles o, digamos, los seres de las tradiciones con las cuales él se vaya ligando, ¿no? Entonces, muy interesante porque, digamos, él tiene, además, como decía, este chico tiene muy buenas capacidades, ¿no? Y bueno, tiene un buen futuro, ¿no? Y por otro lado, tenemos aquí la carta de la muerte, también que está rodeando, la carta de la muerte que está rodeando, digamos, también está con la justicia. Entonces, la carta de la muerte, y en este caso vamos a interpretar esta combinación ya diferente, la carta de la muerte con el sacerdote, significa de que él puede desarrollar la capacidad no solamente para comunicarse con los difuntos, sino también la capacidad de ayudar a las personas que están pasando en el trance de la muerte o a los espíritus de aquellos que ya desencarnaron y en el inframundo o en el más allá están teniendo problemas por apegos o por, digamos, tareas inconclusas o porque fueron capturados por otros espíritus y entonces él puede ayudar a liberar, ¿no? Puede ayudar a liberar, puede ser un buen practicante. Entonces, y esta es una capacidad que él tiene que no la está viendo, él todavía no es consciente de eso, pero como está acá al lado de la justicia, significa que esto lo va a tener que practicar. Está en su destino llegar a tener esa capacidad. Muy bien. Y ahora veamos las diagonales, ¿no? Acá tenemos dos diagonales que entran, tenemos la diagonal de la torre, o sea que él ha tenido ya un proceso de catarsis. Después de ese proceso de catarsis ha comenzado a trabajar, o sea, un proceso de desmoronamiento en el cual todas las creencias o todo aquello que él creía se desmoronó y tuvo que volver a reconstruir su pensamiento y tuvo que trabajar en eso. Tuvo muchas dudas también, pero se guió mucho en su intuición y en la guía de los seres superiores y ahora ya llegó a una buena posición, va a seguir un camino que le guste y finalmente va a poder tener muchos amigos, va a tener mucha claridad, va a desarrollar más la clarividencia. Él al final está destinado a ser un clarividente. Entonces, muy, muy interesante como decía esta lectura. Me encantó, o sea, yo pedí que se presentara alguien como voluntario, se presentó este chico y la verdad que me cayó muy bien. Acá nuevamente tenemos la otra diagonal, donde vemos nuevamente el tema que él ha tenido de reconstrucción y ese tema en que él se le ha desmoronado sus creencias y muchas cosas, sale acá que ha tenido además una evaluación muy, muy profunda, ¿no? Muy profunda, o sea que es algo que él lo ha remecido profundamente
ha hecho que cambie todos sus esquemas, ¿no? Aunque todavía falta, pero ya dio ese primer paso, luego, como hay un tiempo de incertidumbre, y pasó mucho tiempo también en recogimiento, ya se estabilizó, va a seguir con esperanza y tiene ilusión en que él va a lograr tener, como digo, esas capacidades, o sea, él va a ser un vidente o clarividente, ¿no? Entonces, eso lo vemos en las diagonales de él, ¿no? Y ahora vamos a ver las conclusiones, que las conclusiones son las cartas que están acá. El colgado y el carro significa que en el futuro él va a ser un medium. O sea, él va a ser un medium o va a ser un canal por el cual se van a poder manifestar espíritus y divinidades, ¿no? Él va a tener la capacidad para guiar a los difuntos en el más allá, ¿no? Y a través de su esfuerzo, él va a poder tener una labor productiva, ¿no? Con la emperatriz, en este caso, la emperatriz no es una carta, espiritual, una carta material, pero además también va a desarrollar la capacidad de sanación con sus manos. Va a desarrollar la capacidad de sanación con las manos o sea, o sea, que significa que va a mirar, va a desarrollar la capacidad de sanación y va a poder hacer una labor dentro de la sociedad. Una lectura, como digo, que a mí me fascinó esta lectura. Yo pedí, como decía, un voluntario, como hago siempre, para preparar mis clases, y esta es una lectura magnífica, ¿no? ¿Tienen algún comentario, alguna duda, alguno de ustedes sobre esta lectura? Maestro, buenas noches. Muy Eh, buenas noches. una consulta. Veo en la diagonal, usted ha empezado con la torre de la derecha hacia la izquierda. ¿No se puede empezar también de la izquierda a la derecha a las diagonales? ¿O Y siempre es ya, en ese sentido? te explico. Para las cartas que representa al personaje, a la carta que representa al consultante, que es en este caso el emperador, tiene una espalda y tiene un frente. Entonces, lo que está acá, en este lado de acá, a su espalda es el pasado, y lo que está acá es el futuro. ¿Ya? Entonces, por eso es de que la diagonal comenzó así, ¿ya? Porque es del pasado hacia el futuro. Pero las cartas que representan, por ejemplo, las cartas que representan asuntos, yo aquí vamos a hacer otra diagonal para que vean una carta que representa asuntos, el mago es el trabajo. O sea, vamos a preguntar ahorita como una ampliación, cómo le iría él con el tema de los instrumentos, ¿no? Porque si bien es cierto, él va a desarrollar la cualidad de evidencia, ¿cómo le va con los instrumentos? Porque tarot es con instrumentos y chin es con instrumentos, ¿no? ¿Ya? Y en este caso, aunque esta carta mira para acá, acá es la capacidad, o sea, no es un personaje. Esta carta no es la persona, y como esta carta no es la persona, la diagonal va a ser más bien de izquierda a derecha. No, significa que la diagonal va a ir de acá así hasta acá. O sea, el pasado va a estar a la izquierda y el futuro a la derecha, porque esta carta no representa a una persona, sino una capacidad. Las cartas que representan asuntos, no nos interesa hacia dónde mira el personaje, si es a la izquierda o a la derecha, siempre el pasado va a ser la izquierda y el futuro la derecha. Ya, entonces en este caso vamos a ver con la lectura. Sí, él efectivamente ha practicado con sus amigos, ha estado muy contento de hacerlo, ha estado muy contento de hacer eso, ¿no? Ya ha estado muy contento, y aquí, por ejemplo, bueno, él ha ido ganando, digamos, a plomo, ha ido ganando a plomo, ha aprendido a comunicarse, a usar su intuición, y finalmente todo esto lo va a tener que desarmar y volver a armar. O sea, él, para poder evolucionar, va a tener que desarmar y volver a armar. Pero como le decía, como en este caso yo estoy usando esto como un asunto y no como un personaje, la lectura siempre va a ir de izquierda a derecha. Pero para, digamos, la carta del personaje principal, para la carta del personaje principal, que es este, personaje principal que es este, su pasado es lo que está a la derecha y el futuro lo que está a la izquierda, porque su vista mira hacia la izquierda. ¿Sí? ¿Esto quedó claro? Sí, maestro, muchas gracias. Encantado.
Bueno, el diablo en realidad acá está un poco lejos. O sea, no es una carta que esté directamente en contacto con esta carta. Y en todo caso, el diablo, su contacto es a través de estas dos cartas. Entonces está bien filtrado, está bien, o sea, el diablo con el ermitaño no puede significar ya sexualidad, ¿no? Entonces no es una carta que en este caso no afecta a nuestro consultante. No va en una línea que lo vaya a afectar. Bueno, bien, y entonces, como decía, este es un método que nosotros usamos en la lectura. Cuando hacemos arcanos mayores, siempre usamos tarot de Marsella, y usamos tarot de Marsella justamente porque tenemos que los personajes miran a la izquierda o a la derecha, y eso va a ser diferente con el tarot Rider, en que todos los personajes miran de frente. Entonces, si usáramos el tarot Rider, todo sería de izquierda a derecha, o sea, el pasado sería a la izquierda y el futuro a la derecha, ¿no? Pero ya sabemos que para otras lecturas, por ejemplo, si esta lectura fue una lectura de pareja y este fuera él y esta sería su esposa, como la carta de la emperatriz mira hacia la derecha y la carta de él mira hacia la izquierda, significa que ya ellos están separados, y si no se han separado o no se han divorciado, ya cada uno está mirando por su lado, ¿no? Esta es una característica que se da en el tarot de Marsella, que no se da, por ejemplo, en barajas como el tarot Rider, y por eso es que los que hacen lectura en arcanos mayores siempre utilizan el tarot de Marsella, y sobre todo en esta lectura, que es la lectura por los 22 arcanos, que llamamos 7, 14, 21, ¿no? Bueno, si tenemos alguna otra pregunta. Doctor Gavancho, ¿cómo estamos? Está calladito, don Carlos. Bueno, creo que ya le Joseph, yo mostré. solo tengo una consulta. ¿Qué tal? Te saludo, Paul. Hola, Hace un dime. ratito, algo que fue diferente a cuando vimos la clase el sábado, es que en este caso tú le asignaste, luego de hacer la lectura, le asignaste adrede el tema de, vamos a observar cómo le va en el caso del manejo de las herramientas. Entonces, eso es algo que se puede hacer también como parte de una lectura, es decir, si quizás el mago no está en contacto con ninguna de las cartas relevantes como la justicia, o en este caso el personaje o el que se le lee, se puede decir, bueno, quiero también preguntar sin necesidad de volver a hacer una nueva tirada. Claro, claro, se puede hacer. Sí, este es un ejemplo que yo he puesto básicamente por el tema de lo que es, digamos, para explicar cuál es la diferencia entre una carta significante de consulta y la que representa, digamos, al consultante, ¿no? O a personas. Entonces, sí se puede, y en este caso, ¿por qué? Porque aquí en la lectura salió signos, o sea que él puede leer signos, y entonces, para leer signos, tú sabes que si bien es cierto, él va a desarrollar la evidencia y puede leer los signos, en el futuro sale la evidencia, pero tú sabes que la capacidad de evidencia puede ser o directa, simplemente sin objetos, o puede ser con objetos, ¿no? Y entonces por eso es que no se opone, y yo, digamos, lo hice así, ¿no? Muy bien. Sí, bueno. Gracias. Sí, Carlos, ¿en qué sentido es de si cualquier persona puede consultar? Si esta lectura se le puede hacer a cualquier persona, prende el micro nomás, prende tu micro. Carlos, tu micro está prendido, sí, habla nomás. ¿Por qué no lo escucho a Carlos si su micro está prendido? Debe tener alguna falla. Bueno, sí, esto en realidad, esta lectura se puede hacer para cualquier persona, y digamos, depende de las cartas que salgan, ¿no? Pero generalmente, digamos, cuando las personas van a consultar, van por preocupaciones muy específicas, y para una lectura general, digamos, el tema de consulta general siempre es salud, dinero, amor, y sabemos lo clásico, ¿no? Trabajo, las relaciones de pareja, ¿no? Y entonces, por ejemplo, si esto hubiera sido una lectura general de alguien que viene y yo hago la primera tirada, ¿no?
Entonces, sin hacer ninguna pregunta, en ese momento este es mi personaje, y en amor, como en Casa de la Emperatriz, yo diría, no tiene pareja o está separado, ¿no? Luego digo de dinero, busco la rueda de la fortuna que está por acá, y entonces digo, en el tema del dinero tienen preocupación, ¿no? Si bien es cierto, si hay un flujo, pero tiene preocupación, hay muchas cuentas que tiene que estar revisando, su ingreso económico no es estable, ¿no? ¿Ya? Y en salud, como la carta de la luna no está tocando a la carta del consultante, entonces diremos que a partir de la fecha en que se hizo la consulta durante un año en salud va a estar bien, ¿no? Y entonces ese es como se lee en una lectura general. Entonces normalmente la persona viene, uno hace una lectura general igual con este mismo esquema de cartas, pero obviamente que la lectura general yo no lo voy a interpretar como capacidades extrasensoriales. Si la persona consulta, o sea, una vez que se hace la lectura general, entonces de ahí uno puede ir, digamos, contestando diferentes preguntas. Y como decía, a veces existen algunos estudiantes o practicantes de arte de adivinación o de astrología que tienen la inquietud de conocer más acerca de sus capacidades para poder mejorar en su servicio, ¿no? Y saber cómo, digamos, encauzarla mejor. Y esta es una lectura que nos va a servir para orientarlos para eso. Muy bien. Sí, ¿alguna otra consulta? Bueno, entonces llegamos hasta acá. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Esto lo van a poder ver en canal de YouTube y en nuestra página de Adivinación con Arcanos Mayores en Facebook, así que y ahí lo van a poder ver nuevamente. Muchas gracias a todos, que a todos les vaya muy bien. En realidad es un gusto tenerlos a todos aquí y que me hayan ayudado a que esta charla sea tan exitosa al tener público, al tenerlo a todos ustedes. Muy bien, bendiciones a todos y nos Gracias, vemos en Joseph. el estado. Muy bien. Muchas gracias, maestro. Muchas gracias, maestro. Buenas noches. Buenas noches, gracias.